Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones, con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ Conectados Contigo, en el 1200 de AM y en el 100.3 de FM, y transmitiendo desde la hermosísima ciudad de Santiago de Querétaro, México, y también al resto del mundo a través de nuestro sitio web www.rtq.mx. Y también pueden ver más adelante estos programas grabados que sacamos en la plataforma de YouTube en el canal Andrés Mares, en la lista de distribución Reflexiones. Y bueno, pues hoy nos toca reflexionar sobre un tema rudo, vamos a decirlo así, que es el tema del miedo. La recurrencia del miedo, nuestro miedo recurrente, es como hemos intitulado a esta reflexión. Y es que efectivamente solemos vivir con miedo. Y es un tema serio el de vivir con miedo, porque equivale a vivir de una manera desgastante, de una manera restrictiva, de una manera limitada. E incluso se puede experimentar en tales niveles que ni siquiera se podría decir que uno vive, sino que se mantiene como que en cierto nivel de supervivencia, cuando lo que rige emocionalmente sus vidas es el miedo. Y en realidad el miedo tiene su raíz más profunda en el interior, no tanto en las amenazas externas, que por supuesto las hay. Si nos ponemos a ver desde una perspectiva antropológica la historia del miedo, pues está íntimamente asociado al tema de la supervivencia humana. Gracias al miedo, y eso lo podemos constatar todavía en los animales, por ejemplo, gracias al miedo, pues asumimos una respuesta de huida, una respuesta de ataque, o simplemente nos paralizamos. Las tres respuestas, pues, convenientes en un contexto, insisto, de supervivencia, convenientes para distintos escenarios que nuestros antepasados podían enfrentar en cualquier momento. Si se trataba, por ejemplo, de defender los bienes particulares contra la invasión de otras tribus, pues el miedo a que nos quitaran lo nuestro, pues nos movía a atacar a los otros o a defendernos a través de un ataque. Si el tema era, si la amenaza provenía de un animal peligroso, pues, no sé, un tigre, un lobo, pues el miedo generaba la respuesta de huida. Pero si estábamos frente a una situación, no sé, en la que la parálisis fuera la respuesta conveniente, por ejemplo, el no moverse en un estado de inestabilidad física, en un terremoto tal vez, o no moverse frente a una serpiente que solo está esperando el momento de que corramos para ir tras de nosotros, en fin, situaciones de esas que suelen ser más raras. Pues las tres respuestas, motivadas por el miedo, hacían posible la supervivencia. Claro, había otros factores, ¿no? Dependía, en el caso del ataque, pues qué tan fuerte y hábil en la lucha eras. En el caso de la huida, qué tan rápido podías correr. En el caso de la parálisis, qué tanto pudieras mantenerte completamente quieto. En fin. Pero la realidad es que ese tipo de reacciones pues hicieron posible la supervivencia humana. Y así fue durante miles de años, en lo que el ser humano desarrollaba su parte racional, que le permitía hacerse cargo de las situaciones de otra forma. Hasta nuestros días, en donde sin que podamos afirmar, por un lado, que esas amenazas ya desaparecieron, porque no es el caso, sí podemos decir que se han reducido de manera significativa o han cambiado su modalidad. Pero el punto aquí es que la proporción del miedo que se vivía en aquel entonces, en donde el mantenerse en estado habitual de alerta era clave para la supervivencia, porque se vivía en medio de un entorno completamente hostil
y mucho tiempo impredecible, ya en estos tiempos pues ya no debería de experimentarse en esa medida. No debería experimentarse al grado de que atacamos verbal, psicológica o físicamente a una persona cuando discrepa de nosotros, por ejemplo, o no debería de llegar al grado de evadir una situación por miedo a confrontarla y ver las posibilidades de resolverla o de superarla, o por ejemplo, pues quedarse paralizado ante la necesidad de emprender algo nuevo, ante la necesidad de un cambio, ante la necesidad de salirse de la zona de confort. Y es que ese es el tema de fondo, que el miedo que vivimos en la actualidad es desproporcionado con respecto al grado en el que tendríamos que experimentarlo. Por un lado, dadas las amenazas reales, objetivas, que se puedan presentar, y por otro lado, dado los recursos y posibilidades con las que contamos hoy en día y que antes no eran posibles. El caso es que vivimos en un miedo que, por su desproporción, nos está consumiendo, nos está abatiendo, nos está limitando, nos está desgastando, como decíamos al inicio del programa. Y esa experiencia de miedo es la que hay que empezar a corregir, nunca pretendiendo que desaparezca, porque además no sería sano. Todos tenemos que vivir cierta dosis de miedo para ser personas precavidas, para ser personas prudentes, para ser personas sensatas, porque esa es finalmente la función del miedo, que nos genera una sensación específica de malestar que incomoda de tal manera que nos mueve a estar muy atentos o a estar muy preparados para cualquier situación adversa o inclusive amenazante. Pero siempre y cuando la situación lo amerite, y ahí está el tema, ahí está el problema. Que muchas situaciones que vivimos de manera ordinaria, de manera cotidiana, no justifican la experiencia de estrés y de miedo que tenemos respecto a ellas. No las justifica. Y entonces vivimos desbocadamente en ese sentido, lo cual nos hace pagar precios muy elevados en términos de salud, en términos de productividad, en términos de rendimiento, en términos de la experiencia del gozo, de la alegría, es más, del simple placer. ¿Cuántos casos no hay de personas que se estresan porque están disfrutando, o deberían, mejor dicho, estar disfrutando un delicioso helado y andan estresadas por la cantidad de calorías que están ingiriendo y que por lo tanto pues va a afectar su nivel de peso? O cuántas personas están de vacaciones y deberían de estar disfrutando del paisaje, de la convivencia, de la experiencia, pero están estresadas sobre lo que pudiera estar pasando en su casa, si la dejaron sola, si se la encargaron a alguien, o en la oficina, si se habrá completado tal informe, si se habrá realizado el proyecto, y entonces andamos desfasados. Andamos, gracias al miedo, fuera del presente, porque andamos queriendo anticipar fatalidades respecto al futuro. Como si a través de esa previsión imaginaria, no una previsión real, pudiéramos o uno evitar que se presenten, o si se presentan pues ya inmediatamente resolverlos, que no suele suceder ni lo uno ni lo otro. Entonces andamos desgastándonos de manera innecesaria, de manera absurda, si se me permite el término, y todo por nada. A ver, ciertamente pueden suceder cosas dolorosas, pueden suceder tragedias inclusive, pero siendo honestos, siendo justos, no suele ser común
que enfrentemos ese tipo de experiencias. Y si nos tocan alguna de ellas, que inevitablemente nos tocará alguna vez, bueno, pues ya sabremos qué hacer en el momento cuando suceda. Porque la forma de desgastarnos previamente tratando de evitar que suceda o de esperar a que suceda, irónicamente lo único que hace es que cuando sucede ya nos agarra con tal nivel de desgaste, se nos presenta con tal nivel de deterioro interior y hasta físico, que no podemos hacer frente con todos nuestros recursos o con nuestros mejores recursos a dicha situación. Esa es la gran paradoja del miedo, la gran ironía, lo burdo de la experiencia del miedo, en donde sí, insisto, hay que ser precavidos, no hay que caer en el exceso opuesto de la temeridad, en donde no se tiene miedo a nada, pero por eso se andan exponiendo a todo, pero sin llegar al extremo contrario de andar paralizados, de andar obsesionados, de andar inquietos y estresados todo el tiempo, porque la experiencia de la pérdida, del rechazo, del fracaso, pudieran presentarse en cualquier momento. Y bueno, definitivamente lo harán. En cualquier momento se podrá presentar cualquiera de las tres experiencias. Eso es algo que corresponde a la experiencia humana. Pero ¿qué sentido tiene desgastarnos en el presente y dejar de vivirlo con la intensidad que merita si andamos todos preocupados por lo que pueda suceder más adelante? Entonces, sin lugar a dudas que uno de los precios más elevados, tal vez el más elevado, que hay que pagar por vivir con miedo, es que dejamos de implicarnos en el presente. Porque esa tendencia a estar queriendo anticipar todo lo que puede salir mal, lo único que hace es que nos saca mentalmente de la experiencia de la hora, y entonces vamos desperdiciando dicha experiencia por la vía de la falta de atención hacia ella. Y la vida pasa. Todos hemos tenido más de una vez la sensación de que caemos en la cuenta de cuánto tiempo ha transcurrido sin habernos dado cuenta. Y justamente ahí está el problema, que no nos dimos cuenta del transcurrir de ese tiempo. Y entonces lamentamos en cierto grado el no haberlo vivido de una manera más consciente, el no haberlo disfrutado, el no haberlo aprovechado, el no haberlo compartido, el no haberlo convivido. Y es cuando surgen los fatídicos hubiera, que reflejan un arrepentimiento por andar dispersos, por haber andado dispersos y no haber vivido en torno a lo que se nos presentaba en el momento actual, en el presente. El presente es eso, es como un obsequio, es algo que se nos regala y que solamente podemos aprovechar en este momento y en cada momento. El presente no lo podremos aprovechar en ningún otro momento. Una vez que ha transcurrido este momento, no volverá. Y entonces se nos va un trozo de vida que fue literalmente desperdiciado. Y es que en esa postura evasiva tan propia de la persona temerosa, vamos distraídos, anticipando enemigos, amenazas en la imaginación, que pocas veces terminan haciéndose reales. Lo único real está sucediendo ahora, está sucediendo aquí, está sucediendo así. El problema es que no se nos enseñó a vivir en el presente. Desde el sistema familiar, pasando por el escolar, hasta finalmente el profesional, todo versa en lo que va a venir, o sobre lo que va a venir.
ya te arreglaste para tal evento, ya estás listo para tal lugar, siempre hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y lo mismo en los demás sistemas, en el social, en el profesional. Se nos habla del futuro, se nos habla de lo que pueda venir, se nos habla de lo que tenemos que lograr, y se nos está yendo el presente de las manos, que es la única oportunidad que tenemos de experimentar lo que se llama vida. La vida está sucediendo ahora, amigos, amigas y amigos míos, ahora. Entonces, una persona que no esté en el ahora no está viviendo. No sé qué esté haciendo, pero viviendo no. Bueno, sí sé, está fantaseando. Y la fantasía, pues puede resultar un elixir calmante, sedante, consolador a veces, cuando la realidad del momento presente que enfrentamos, pues no es atractiva, o es desafiante, o es, pues no sé, de distintas formas, poco agradables o cero agradables. Y entonces nos vamos al mundo de la fantasía tratando de huir de esta experiencia desagradable que asociamos al presente, cuando en realidad el desafío se encuentra en nuestra experiencia interior del presente y no tanto en lo que está sucediendo en el presente. A ver, lo que sucede en el presente, lo que sucede fuera de nosotros, por supuesto que detona lo que hay dentro de nosotros. Pero esa es la cuestión fundamental y por eso no conviene vivir con miedo. Porque la opción a vivir con miedo es vivir con deseo. Y el deseo se ha de plantear en términos presentes, porque tampoco se puede desear a futuro. Se suele plantear en términos lingüísticos algo que quiero que se haga realidad más adelante. Deseo irme de vacaciones, por ejemplo. Pues sí, hace referencia a una experiencia que se va a dar más adelante. De acuerdo. Pero hasta que no se vuelva realidad o no se vuelva presente esa fecha en la que estamos de vacaciones, el deseo no se va a poder experimentar. Entonces se hará realidad en un presente y se experimentará en el presente. La dicha, pues, es el resultado de la experiencia del deseo. La desdicha es el resultado de la experiencia del temor. Y cada quien elige. Oye, Andrés, pero es que yo no decido estar preocupado, yo no decido estar inquieta, yo no decido estar... A ver, de acuerdo. Nadie en su sano juicio elegiría estar estresada o estresado por determinada situación. Y entiendo que sucede, por lo tanto, de manera automática. No se invoca, no se decide, no se elige, no se procura. Pero sucede. Ok, no me estoy refiriendo a encontrar la forma, ni siquiera a pretender lograr la forma de que dejen de suceder, sino que me estoy refiriendo a la respuesta que vas a hacer, que vas a generar para que deje de suceder esa experiencia de temor. La respuesta se tiene que dar además en el presente. No ya veremos cómo le hacemos cuando llegue. No, a ver. Tengo que hacerme cargo de lo que estoy experimentando ahora, de lo que estoy experimentando aquí. Porque además muchas personas no solo padecen el futuro anticipado, sino que vuelven a padecer el pasado recordado. Y adivinen qué, ¿en qué momento lo padecen? Pues en el presente. Entonces, qué interesante. Sucede que lo que nos permite conectarnos con el momento presente es el sentimiento que estamos experimentando ahora. ¿Por qué? Porque el sentimiento que estamos experimentando ahora está siendo el resultado de una sensación que asociamos a una realidad
que está ocurriendo justamente en este momento. Una realidad que solo podemos abarcar si nuestra atención se centra en cómo nos sentimos ahora, no en qué está sucediendo ahora. ¿Estaremos en condiciones de hacer frente a lo que está sucediendo ahora una vez que hayamos resuelto cómo nos estamos sintiendo ahora con eso que está sucediendo? Porque de lo contrario, la manera en que haremos frente, entre comillas, a lo que está sucediendo ahora será una manera impulsiva, una manera reactiva. Y eso no hará más que empeorar la situación. Entonces, ¿qué suelo sugerir a mis clientes en sesiones de coaching o en cursos? Que cuando se enfrenten a una situación que de entrada no saben cómo manejar, lo primero que se planteen es centrar su atención en cómo se sienten. Y separar lo que sienten, separar con la mente lo que sienten de la situación que la está provocando, porque insisto, son detonantes. Es que eso hay que tenerlo bien claro. La diferencia entre el detonante y lo que se detona, la sustancia que se detona. Cuando entendemos esta diferencia, entonces podemos hacernos más cargo o mejor cargo de lo que está aconteciendo desde nosotros. Por ejemplo, un fósforo encendido, si yo lo aviento, lo lanzo a una cubeta con gasolina, pues va a incendiarse. Si en cambio el mismo fósforo lo lanzo a una cubeta con agua, simplemente se va a apagar, no va a pasar nada. ¿Qué marcó la diferencia? El detonante es el mismo, un fósforo encendido. Pero lo detonado es completamente distinto. La naturaleza de lo detonado es radicalmente opuesta. En el caso de la gasolina inflamable, entonces se incendia. En el caso del agua, pues no inflamable, entonces no pasa nada. Entonces, ¿qué hay en tu interior? ¿Qué tipo de sustancia eres? ¿Una inflamable o una neutra? Y no, si se me malinterprete, no estoy planteando indiferencia frente a las situaciones que se nos presentan, y menos aún en las que sí exigen de nosotros una respuesta. No, lo que estoy planteando es serenidad para poderlas abarcar de una forma que tenga mucho más sentido que aquella forma con la que las abarcaríamos si nos dejáramos llevar por el miedo o por la rabia. Pausa. Entonces, si tengo una sustancia, digámoslo así, neutra por un lado, maleable por otro, podré adaptarme a la situación que estoy enfrentando en vez de simplemente resistirme a ella, que es lo propio del miedo. Entonces, al dejar de resistirme a esa situación, a ese dolor, lo que hago no es reducir mis defensas frente a la situación, sino incrementar mi capacidad de discernir, de identificar cuál puede ser mi mejor respuesta frente a esa situación y hacerme cargo de ella a partir de ese discernimiento. Y entonces, sobreponerme a ella, triunfar sobre la situación. Pero si por el contrario, mi inquietud, mi nerviosismo, mi miedo se incrementan de manera progresiva frente a la situación, porque no me he hecho cargo de la emoción, entonces, pues lo más probable es que mi reacción, insisto, lejos de mejorar la situación, la empeore. Y esto nos conduce a la pregunta, bueno, ¿y qué hay que hacer con la emoción entonces? Ya que tenemos el miedo presente, o el enojo presente, o la tristeza presente, que son primas hermanas del miedo, ¿qué hago? Bueno, lo que en algún programa anterior planteamos como el dejar ser, que consiste
en prestarle atención a la experiencia emocional, separándola mentalmente, reitero, de la situación, porque la mente se suele ir hacia la situación, queriéndose desentender de la emoción y sintiéndose impulsada por la emoción, pero la emoción no nos mantiene en niveles óptimos de respuesta. Entonces, dejo la situación en stand-by, por decirlo así, ¿no? En pausa, regreso a mi emoción, identifico en qué parte de mi cuerpo la experimento. Ya hemos comentado muchas veces que las emociones se experimentan en el cuerpo, no en la mente, en el cuerpo. Ya que identifico en dónde estoy experimentando esa angustia, esa ansiedad, esa inquietud, ese nerviosismo, esa inseguridad, me pongo a considerar cómo es la experiencia en sí. ¿Cómo es que yo en mi cuerpo, en esa parte de mi cuerpo o en esas partes de mi cuerpo, experimento el miedo, la inseguridad, la ansiedad? Y una vez que he identificado dónde, pongo toda mi atención en identificar cómo es esa experiencia, sin etiquetarla, fundamental, sin juzgarla, sin calificarla. Simplemente permitiéndola. Y aquí está el verbo poderoso. Me permito la experiencia de la emoción. Me permito, en este caso, experimentar el miedo en su máxima intensidad, sin pretender mayor cosa y solo esperando que mi observación paciente y atenta a esa experiencia vaya reduciendo progresivamente la intensidad de esa experiencia. En otras palabras, en la medida en que soy capaz de observar cómo, dónde y cómo experimento mi miedo en mi cuerpo, sin asociarlo a ninguna situación, a ningún juicio, a ningún criterio, a ningún calificativo, simplemente permitiéndola, observándola mientras la permito y permitiéndola mientras la observo, entonces, en ese momento, la atención se hace cargo, si quieren verlo así de una manera misteriosa, pero se empieza a hacer cargo de la emoción. La atención, no la razón. La razón no se puede hacer cargo de ninguna emoción. Es más, ¿cuántas veces hemos considerado irracional sentirnos de una manera y a pesar de que lo consideramos irracional y de que queremos convencernos de que es irracional, no dejamos de experimentarla? ¿Por qué? Pues porque a la razón no le corresponde hacerse cargo de las emociones. Insisto, es a la atención, es a la conciencia, que en un nivel superior de mente, o la mente en su nivel superior, mejor dicho, a través de la atención, de la observación centrada en el lugar y en la forma en que se experimenta esa emoción, sin los juicios de la razón, se empieza a hacer cargo, empieza a calmar la emoción. La atención, amigas, amigos míos, es poderosa, para bien o para mal. Y ya lo decía Emerson, ten cuidado en aquello en lo que centras tu atención, porque crecerá con tu atención. Aquello en lo que centras tu atención crece. Y ese es el problema del miedo, que nos lleva a centrar nuestra atención en lo que está mal o en lo que puede salir mal. Entonces eso se vuelve mayor como experiencia. Y sumado a la ley de la atracción, pues atraemos más de eso, por supuesto. Me enfoco, me centro en lo que está mal. Como consecuencia, eso crece en frecuencia o en intensidad o en ambas. Entonces me siento más temeroso, lo cual atrae situaciones peores en el sentido de lo que estoy enfocándome. Ese es el juego de la mente. Ese es el círculo vicioso y eso es lo que termina haciendo de nuestro miedo una experiencia recurrente. ¿Por qué? Porque esperábamos lo peor, sucede lo peor, nos sentimos pésimo, lo pésimo nos lleva a esperar lo peor, sucede lo peor, nos sentimos pésimo, y así, en un círculo que es más bien una espiral creciente, que se va volviendo cada vez más intensa.
Entonces necesitamos hacer uso de nuestra voluntad, no de nuestra razón, para, si queremos verlo así inclusive, forzarnos a dedicarle todos los días 10, 15 minutos al inicio a simplemente, primero, relajarnos a través de una respiración profunda y pausada, y con los ojos cerrados, segundo, rastrear cómo nos sentimos. Y eso significa identificar qué sentimos, en qué parte del cuerpo y cómo lo sentimos. Y una vez identificado, permitirlo prestándole atención. ¿Cuánto tiempo? Los 10 minutos, los 15 minutos. Dependiendo de la magnitud de la emoción, se irá en ese momento, a los 5 minutos, a los 10, a los 15, o se requerirán de varias sesiones antes de que se termine de ir, pero se empieza a desmantelar. ¿Por qué? Porque ya está obteniendo lo que esperaba de ti, que la atención. Porque es increíble, pero hasta nos pasa con las emociones positivas. No les prestamos atención y eso se traduce a una pérdida de la capacidad de disfrutar las cosas, que cada vez es más común. Ya nos hemos vuelto tan familiares a la experiencia del miedo, ya nos hemos vuelto tan familiares a la experiencia del estrés, que vamos perdiendo, inclusive a nivel de hormonas, la capacidad de gozar. Ya somos adictos al cortisol, a la adrenalina, a esas hormonas que están asociadas a estados de alerta máxima, que nos hacen rígidos física y mentalmente, que nos generan mayor inquietud e impulsividad, y que pues alimenta, para colmo de males, mayor dispersión en nuestra cabeza. Entonces eso hace más difícil que nos podamos enfocar en aquello que sí queremos. Y adivinen qué, la vida se trata de lo que sí queremos, no se trata de evitar lo que no queremos. Se trata de hacer realidad lo que sí queremos. Pero tiene que haber una conexión en el presente habitual con lo que queremos, en el presente habitual. No en el futuro eventualmente. Así como estamos conectados habitualmente con el pasado y eso nos hace probablemente ser amargados, o habitualmente conectados con el futuro y eso nos hace habitualmente ser ansiosos, si logramos, y podemos lograrlo, mantenernos conectados habitualmente con el presente, nos sentiremos en paz, incluyendo situaciones en las cuales las cosas se ponen difíciles. ¿Por qué? Porque vamos captando, por experiencia personal, el poder de la atención. Ese es el gran recurso para dejar de experimentar miedo de manera recurrente. Centrar nuestra atención en el presente y en lo mejor del momento presente. No nos hacemos de la vista gorda respecto a lo que nos hace sufrir en el momento presente o frente a lo que no esté saliendo bien en el momento presente, pero no nos centramos en ello. Lo tenemos considerado para que si lo podemos corregir, lo corrijamos, pero si no lo podemos corregir, nos centramos cayendo en la realidad de que es mucho más la experiencia del presente que simplemente lo que está mal. Y sin perder de vista aquel planteamiento del poeta Rumi que dice: eres lo que tu más profundo deseo es. Eres lo que tu más profundo deseo es. Entonces, ¿cuál es nuestro deseo más profundo? Paz, prosperidad, salud, armonía en nuestras relaciones, libertad. En eso debería estar centrada nuestra atención, en el momento presente. O sea, ¿cómo la hacemos realidad ahora, aquí? ¿Cómo hago realidad mi paz ahora? ¿Cómo hago realidad mi prosperidad ahora?
¿Cómo hago realidad mi salud ahora? Y adivinen dónde está la respuesta. Aquí en la cabeza, en la mente. La hago realidad centrando mi atención en ello. Y en la medida en que mantienes tu atención centrada en ello, como bien señala el autor Alex Horowitz, cuando tu atención se centra en lo que quieres, empiezan a liberarse las energías que lo hacen posible, que cobrarán la forma de situaciones, de oportunidades. Por supuesto hay que ponernos a hacer, eso no es magia, no es un milagro que ocurre, deseo prosperidad y ya de la nada me va a llegar, no. Pero si me sigo centrando mi atención en la prosperidad, se me van a presentar ocasiones en las cuales, actuando sobre ellas, empezaré a ser próspero. O ideas que, llevándolas a la práctica, me van a hacer próspero. Suena simple, lo sé, pero justamente suele encontrarse en lo más simple, lo más profundo de la experiencia humana. Entonces, si les parece bien, ya en esta recta final de nuestra reflexión de hoy, recapitulemos lo hasta aquí planteado con la idea de hacer como una propuesta de trabajo personal para ir logrando que el miedo sea cada vez menos recurrente. Primero partimos del reconocimiento de que el miedo es una experiencia natural. No es una plaga que nos invade y de la cual hemos de deshacernos lo más pronto posible, aunque ciertamente, como bien dijera el expresidente de Estados Unidos, Franklin Benjamin Roosevelt, si hay algo a lo que hay que tenerle miedo es a la experiencia del miedo. Porque, como dijimos al inicio del programa, el miedo nos limita, el miedo nos desgasta. El miedo impide que tengamos una experiencia real de nuestra vida, profunda, gozosa. Pero tampoco hay que verlo como el enemigo. Hay que verlo como algo que hay que corregir en nuestras vidas y que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas, porque en cierto nivel el miedo nos hace personas prudentes, precavidas, cautelosas. Entonces, habiendo reconocido eso, el siguiente paso es asumir un compromiso con vivir de manera cada vez más consciente y consistente en el presente. Porque primero hay que generar la intención de desligarnos del pasado y del futuro, no por completo, porque no es posible, pero sí de manera que no sea lo habitual en nuestro enfoque, sino que nuestro enfoque, justamente gracias a este compromiso que estamos asumiendo, se va a centrar cada vez más en lo que sucede ahora, en lo que sucede aquí, en lo que sucede así. ¿Y cómo voy a partir o voy a iniciar un entrenamiento para lograr eso? Bueno, voy a prestar más atención a cómo me siento en cada momento, no a lo que me sucede en cada momento. Ya llegaremos a afrontar lo que nos sucede. Primero tenemos que hacernos cargo de cómo nos sentimos, porque el cómo nos sentimos frente a lo que sucede marca toda la diferencia en nuestra capacidad para hacernos cargo de ello o no. Porque no es lo mismo enfrentar una situación sintiéndome incompetente, incapaz, inseguro, que enfrentar una situación sintiéndome competente, capaz y seguro. Obvio, la diferencia es abismal. Pero para llegar a ese estado de empoderamiento, llamémosle así, necesito hacerme cargo de mis sentimientos negativos, principalmente el miedo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, todos los días destino 10 a 15 minutos a los primeros 5 minutos relajarme a través de una respiración profunda. Es que yo no puedo estar quieto, Andrés, me muevo mucho. Bueno, me voy a relajar a través de una caminata, de preferencia en un parque, en contacto con la naturaleza, una caminata larga, en donde durante los primeros 5 minutos, sentado o caminando, me centro en la respiración.
en donde voy a procurar que las inhalaciones sean profundas y las exhalaciones pausadas. Obviamente, si voy caminando, ajusto el ritmo de la caminata a ese ritmo de respiración, porque si no voy a estar jadeando si camino muy rápido. Entonces ya que logré dedicar 5 minutos a estarme aquietando, serenando, los restantes 10 minutos los destino a identificar, paso número 1, qué estoy sintiendo, en qué parte del cuerpo o partes del cuerpo lo estoy sintiendo y cómo lo estoy sintiendo. Si es una sensación expansiva, si es una sensación sólida, líquida, gaseosa, si es una sensación que arde, que pesa, que aprieta, si es una sensación, hasta hay que ponerle un color, es una sensación verde, roja, amarilla, azul, clara, oscura, borrosa, nítida. Mientras más rica sea la descripción de las características de esa sensación, lo que llamamos modalidades, sus modalidades en programación neurolingüística, mejor será la forma de identificar esa emoción. Ya que la identifiqué, el siguiente paso es observarla atentamente sin juzgarla, separándola completamente de la situación. Oye, Andrés, es que lo empecé a lograr, pero me volví a ir a la situación. Te regresas otra vez, pacientemente, perseverantemente, las veces que hagan falta, te regresas a la experiencia emocional y haces a un lado la situación que la detonó, porque no es lo mismo el detonante que lo detonado. No te va a detonar igual la misma situación cuando dejes de sentir miedo, ¿verdad? O cuando dejes de sentir tristeza, o cuando dejes de sentir enojo. No te va a detonar igual. Entonces tu respuesta será muy superior porque ya no habrá ese sentimiento negativo de por medio. O lo habrás reducido, al menos, de manera significativa. Excelente. ¿Qué sigue? Esperar. A lo mejor en la misma sesión el sentimiento se diluye. A lo mejor se requieren varias sesiones para que se diluya. No lo sabemos. Pero el hecho es que terminará sucediendo. ¿Cuánto tiempo se va a requerir? Bueno, pues según narra el doctor Hawkins en su libro Dejar ir, muy recomendable, por cierto, pues a él recuperarse del dolor más grande de su vida, no narra cuál fue, pero sí narra que ha sido el más fuerte de su vida, pues le llevó 3 meses terminar liberándose de él. Claro, él destinaba muchas horas al día a prestarle atención porque se había apartado a una cabaña para poder vivir lo que diríamos coloquialmente su duelo. Pero pues vamos a suponer que cada concesiones de 15 minutos no nos lleve los 3 meses, nos va a llevar 1 año. Ok, vale la pena. ¿Qué es 1 año en nuestras vidas si logramos liberarnos de un sentimiento que nos oprime desde hace muchos años, durante toda nuestra vida? Pues nada. Entonces, por supuesto que vale la pena, por supuesto. Y entonces, ya que se va el sentimiento, ya me puedo hacer cargo de la situación. Y eso sí es que la situación prevalece, porque nos vamos a sorprender de que muchas situaciones se presentaron y se alimentaron y se mantuvieron por nuestro estado emocional, no por una mala suerte. Entonces es muy probable, en muchas ocasiones sucederá, que arreglada la emoción, la situación empieza a corregirse, a superarse o simplemente desaparecer. Así de poderosa es la atención. Pero si seguimos, por el contrario, centrando nuestra atención en lo que puede salir mal, basándonos en todo lo que ha salido mal en el pasado y esperando que siga saliéndonos mal en el futuro, bueno, pues la emoción seguirá siendo mayor, embargándonos cada vez más y seguirá alimentando eso que puede salir mal en nuestras vidas. Entonces es una cuestión de disciplina, amigas, amigos míos. No es una cuestión de personalidad,
es una cuestión de disposición interior y de asumir un compromiso con el hacernos cargo de las emociones, no desde la razón, porque ya dijimos que no le corresponde a la razón, más bien la razón se desconcierta frente a la experiencia emocional, no la entiende, a lo más que llegas a considerarla irracional, pero de ahí no pasa. Entonces corresponde a la conciencia, a través de la atención, hacerse cargo de la emoción, a la conciencia. ¿Por qué? Porque los temas del subconsciente no los puede resolver el consciente, no le gana. Pero la conciencia sí. La conciencia es más poderosa que el subconsciente. Porque la conciencia ya corresponde directamente a la dimensión espiritual. Y esa dimensión nos da acceso al poder divino. La razón puede ejercer fuerza, el consciente, pero la conciencia libera poder. Lo difícil de activar la conciencia es hacer a un lado la razón, justamente por los juicios, los calificativos, las etiquetas. Pero es posible con la práctica, como todo en la vida, amigas, amigos míos. La práctica hace al maestro. Entonces, trabajemos con maestría interiormente nuestra experiencia recurrente del miedo y vamos a ir notando que situación tras situación, que se vaya superando, que se vaya resolviendo, que se vaya evaporando, nuestro miedo dejará de ser lo recurrente que hasta el día de hoy ha sido. Y es así como podremos aspirar a una vida dichosa porque se centra en el presente. Dejará de ser desdichada porque dejará de centrarse en el futuro. No digo que no haya situaciones que no se puedan planificar para el futuro, por supuesto que sí. Se pueden planificar viajes, se pueden planificar negocios, se pueden planificar inversiones. En esos niveles está bien recurrir al futuro y hacer los cálculos correspondientes para que salga lo mejor posible. Pero en muchas situaciones de la vida esos cálculos no serán posibles y entonces hay que confiar. Y el cimiento de la confianza se da en nuestra capacidad o de acuerdo a nuestra capacidad de mantenernos en el momento presente. Pues hasta aquí nuestra reflexión del día de hoy. Muchas gracias por su amable y paciente compañía. Recuerden que me pueden contactar en mi correo electrónico info@andresmares.com para sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, o si quieren saber de futuras masterclass o cursos o sesiones de coaching por Zoom, presenciales. Encantado de la vida. Estamos a sus órdenes. Gracias al equipo de RTQ por hacer posible este programa. Y yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.